El aire denso y húmedo de la selva misionera vibraba con el canto estridente de las chicharras. Clara, una joven artesana de la madera con manos hábiles y una mirada melancólica color tierra, tallaba una delicada figura de yaguareté en el porche de su cabaña. A su lado, el silencio de Mateo, su compañero desde la adolescencia, era casi palpable. Su relación, una vez tan vibrante como los colores de las orquídeas locales, ahora se había vuelto opaca, marcada por la rutina y la falta de palabra. Mateo, guía turístico de profesión, pasaba largas jornadas internándose en la selva, dejando a Clara sumida en la quietud de su taller. En la pequeña comunidad de Puerto Iguazú, la llegada de Ignacio, un fotógrafo porteño con una sonrisa magnética y una cámara siempre lista, había comenzado a agitar las aguas de su tranquila existencia. Clara era una mujer conectada profundamente con la naturaleza exuberante que la rodeaba. Sus manos daban vida a la madera, creando piezas que reflejaban la belleza salvaje de la selva misionera. Su amor por Mateo había sido un refugio desde la juventud, un lazo que se sentía tan sólido como los lapachos centenarios. Sin embargo, la monotonía y la falta de comunicación habían enfriado ese sentimiento, dejándola vulnerable a la admiración y la novedad que ofrecía Ignacio. Mateo era un hombre de la selva, conocedor de cada sendero y cada sonido. Su amor por Clara era silencioso y profundo, pero su dificultad para expresar sus emociones y su creciente dedicación al trabajo como guía lo habían distanciado de ella. Daba por sentado el cariño de Clara, sin percibir la grieta que se estaba abriendo en su relación. Ignacio llegó a Misiones buscando capturar la esencia salvaje de la región a través de su lente. Su personalidad extrovertida y su entusiasmo contagiaron rápidamente a la comunidad. Admiraba la belleza de Clara y su arte, dedicándole palabras halagadoras y miradas intensas que no pasaban desapercibidas. Ignacio comenzó a frecuentar el taller de Clara, interesado en fotografiar su trabajo. Sus conversaciones eran animadas y llenas de admiración, llenando el vacío que Clara sentía en su relación con Mateo. Ignacio elogiaba su talento, la hacía sentir vista y valorada, algo que Mateo hacía mucho tiempo que no hacía. Poco a poco, una conexión sutil pero poderosa se fue tejiendo entre ellos. Un día, antes de que la relación entre Ignacio y Clara se volviera física, Ignacio se encontró con Mateo en un pequeño bar del pueblo, conocido por su chipa caliente y su cerveza artesanal local. Ignacio, siempre sociable, se acercó a la mesa de Mateo, quien bebía solo, con la mirada fija en su vaso. Buenas, Mateo, saludó Ignacio con su habitual sonrisa abierta. Linda tardecita, ¿no? Mateo levantó la mirada, su expresión seria e inescrutable. Buenas. Su respuesta fue concisa, casi un monosílabo. Ignacio, sin inmutarse por la frialdad, continuó. Estuve hablando con Clara sobre tu trabajo como guía. Parece que conoces la selva como la palma de tu mano. Es impresionante. Mateo tomó un sorbo de su cerveza antes de responder, su voz grave y pausada. Nací acá. Esta tierra es mi casa. Se nota, respondió Ignacio, aunque percibía cierta hostilidad en el tono de Mateo. Clara está muy orgullosa de tu conexión con la naturaleza. Me contó sobre los senderos que conoces, los animales que sabes rastrear. Ignacio hizo una pausa, buscando una conexión. Yo, con mi fotografía, intento capturar esa misma esencia, aunque desde otra perspectiva, claro. Mateo lo miró directamente a los ojos por primera vez, y su mirada tenía una intensidad penetrante. La selva no se captura con una lente. Se siente. Luego, sin agregar una palabra más, volvió a su cerveza, dejando a Ignacio con una sensación incómoda, como si hubiera intentado cruzar un límite invisible. La simpleza y la firmeza de la respuesta de Mateo resonaron en Ignacio, haciéndole sentir, por un instante, como un intruso superficial en un mundo que no comprendía del todo. Una tarde, mientras Mateo se encontraba guiando un grupo de turistas a las cataratas, Ignacio invitó a Clara a explorar un sendero poco conocido de la selva, prometiéndole fotografías únicas de la fauna local. Durante esa excursión,
La cercanía física y la intensidad de la mirada de Ignacio terminaron por romper la barrera de la amistad. Hubo un beso, fugaz pero cargado de una electricidad que Clara no había sentido en años. La culpa y la confusión invadieron a Clara al regresar a su cabaña. Sabía que había cruzado una línea, traicionando la confianza de Mateo. Sin embargo, la emoción del momento y la sensación de sentirse deseada la habían despertado de su letargo emocional. El desencuentro con Mateo se hizo más evidente en los días siguientes. El silencio entre ellos era pesado, cargado de un reproche tácito que Clara sentía clavarse en el pecho. La situación llegó a su punto álgido durante la fiesta patronal del pueblo. Clara y Mateo estaban presentes, manteniendo una distancia incómoda. Ignacio también había llegado, irradiando su habitual encanto. En un momento de descuido, bajo la luz tenue de los faroles, Mateo vio a Ignacio tomar la mano de Clara con una familiaridad que lo hirió profundamente. La escena, aunque breve, fue suficiente para que la verdad se hiciera evidente. El rostro de Mateo se ensombreció, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y rabia. Sin decir una palabra, se alejó de la fiesta, internándose en la oscuridad de la noche misionera. Clara, al darse cuenta de lo que había sucedido, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La alegría de la fiesta se desvaneció, dejando en su lugar un vacío helado y la certeza de haber perdido algo valioso. La noche siguiente, Clara encontró a Mateo sentado a orillas del río Paraná, con la mirada perdida en la inmensidad del agua. Se acercó lentamente y se sentó a su lado, sin atreverse a romper el silencio. Finalmente, Mateo habló, su voz cargada de una tristeza profunda. Le confesó que había notado su distancia, pero que nunca imaginó la traición. Clara, con lágrimas en los ojos, intentó explicarle sus sentimientos, la soledad y la falta de atención que la habían llevado a cometer ese error. La conversación fue dolorosa y honesta. Mateo, aunque herido, escuchó a Clara con una tristeza resignada. No hubo gritos ni reproches violentos, solo el reconocimiento amargo de que algo se había roto irreparablemente entre ellos. Ignacio, al percibir la gravedad de la situación y el dolor que había causado, decidió marcharse de Misiones, dejando atrás la sombra de su paso fugaz. Clara y Mateo no volvieron a ser los mismos. La confianza se había quebrado, dejando cicatrices profundas en su relación. Aunque intentaron recomponer su vida juntos, la sombra de la infidelidad y el desencuentro siempre estuvo presente, como la humedad persistente de la selva después de la lluvia. Su historia se convirtió en un eco silencioso en el corazón de la comunidad, una muestra de cómo la llegada de un resplandor inesperado puede revelar las oscuridades ocultas en el corazón de una relación.